La Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional les da a ustedes la más cordial bienvenida. Hoy se inaugura el diplomado para el diseño de programas de estudio y estrategias centradas en el aprendizaje con enfoque en competencias. Tengo el agrado de presentar a ustedes el presidio que hoy nos acompaña. Presento a ustedes al maestro Dafni Rosado Moreno, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. También nos acompaña la maestra Blanca Laura Romero Meléndez, directora de Educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional. Está también con nosotros el doctor Fernando Chacón Lara Barragán, coordinador general de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. Nos acompaña también la maestra Ana María Prieto Hernández, analista y experta en educación virtual. Bienvenida. Y nos acompaña también la maestra Juana María Rivero Sánchez, jefa de la División de Innovación Académica de la Dirección de Educación Media Superior. A continuación, la maestra Blanca Laura Romero Meléndez nos dirigirá unas palabras sobre el diplomado que hoy se inaugura. Maestra, por favor. Antes que nada, quiero manifestar públicamente todo mi reconocimiento al maestro en ciencias Dafni Rosado Moreno por acompañarnos y compartir toda su gran experiencia en el tema, así como supervisar todas las etapas de esta gran aventura académica, iniciada más de un año y de una importancia trascendental para el nivel medio superior. De la misma forma, mi agradecimiento al honorable presidium y a todos los aquí presentes. En el año 2008 se realiza un gran esfuerzo en el nivel medio superior y el IPN logra rediseñar sus planes de estudio en este nivel. De acuerdo a una propuesta de modelo académico en la que se redefinió el perfil de egreso, se implementó el proyecto Aula para consolidar la formación integral del alumno con acciones orientadas al aprendizaje autónomo, colaborativo y equilibrado, culminando con la estructura vigente. A 5 años de su operación, se inicia una etapa de análisis y evaluación a través de espacios de reflexión que nos llevaron a consensos y a partir de estos a una nueva propuesta de estructura curricular. La construcción de esta fue altamente incluyente y logrando una gran participación durante su elaboración, contribuyendo como ejes rectores de las unidades académicas el Colegio de Directores del Nivel Medio Superior, los presidentes de academia de cada una de las unidades de aprendizaje que conforman la estructura actual, todos aquellos docentes de las diferentes unidades académicas que se unieron a estos trabajos y en forma conjunta con las diferentes áreas de coordinación que conforman la Secretaría Académica, y un grupo de facilitadores de la Dirección de Educación Media Superior, quienes se encargaron de coordinar, compilar y atender todas las opiniones surgidas a través de las reuniones que en su mayoría contaron con la presencia de nuestro secretario académico, el maestro en ciencias Dafni Rosado Moreno, así como en grupos focales, vía electrónica, visita a planteles y al interior de las aulas en activo, compartiendo el contexto y la práctica profesional del docente, así como entrevistas a estos y sus alumnos. En forma posterior al diagnóstico y análisis curricular del estado actual que guardan los planes vigentes, se construyeron las vías deseables para enriquecerlos. Al encontrar áreas de oportunidad, se propusieron alternativas que nos llevarán a la mejora continua y a la consolidación del modelo educativo institucional, pero sobre todo fortalecer las competencias docentes a través de la actualización, tanto en su área disciplinar como en la didáctica, para resignificar y fortalecer la práctica educativa a través de una planta docente que centre su interés en los programas de tipo de movilizando y promoviendo los aprendizajes, en programas académicos con un mayor énfasis de la comprensión y no en la memorización, cuya evidencia principal sea el desarrollo de la capacidad
de argumentación, identificando las principales categorías de los campos disciplinarios y de la formación profesional, evitar excesos de información y subsanar la carga excesiva. Del fruto de estas participaciones y diálogos de discusión, se acordó esta propuesta de estructura curricular que consideramos un híbrido porque el área propedéutica se construyó por campos disciplinares y la profesional se realizó por módulos y submódulos. La orientación curricular de la propuesta de estructura es centrada en el aprendizaje, enfoque basado en competencias y contempla un apoyo exhaustivo de actividades al interior de los programas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y además considera trascendental la tutoría. Estimados docentes, su presencia es trascendental, ya que sin ella esto no redituaría los logros que hasta el momento hemos alcanzado trabajando en equipo. Bienvenidos al inicio del Diplomado para el Diseño de Programas de Estudio y Estrategias centradas en el aprendizaje con enfoque en competencias. Gracias. Demos ahora la bienvenida y las palabras dadas por el maestro Dafne Rosado Moreno para la inauguración de este evento. Buenos días a todos. Es realmente un gusto participar en este evento y comunicar el inicio de nuestras actividades. De tal manera que, siendo hoy 14 de octubre del año 2013, me es muy grato declarar inauguradas las actividades del Diplomado para el Diseño de Programas de Estudio y Estrategias centradas en el aprendizaje con enfoque de competencias. Zarpamos pues en esta travesía y empezamos. Una primera cuestión a proponerles es lo que nos convoca, es decir, consolidar con calidad nuestra práctica, el resultado de nuestro trabajo, y en ese sentido entonces darnos la oportunidad de innovar nuestra práctica en el nivel medio superior. Como algunos de ustedes, yo ingresé como profesor al IPN en la década de los 70s, trabajaba en termodinámica, ese fue mi inicio, de tal manera que con algunos de ustedes comparto una travesía de algunas décadas y comprendo lo que significa esta tarea de innovar, de mejorar lo que hacemos en el aula. La siguiente, por favor. Quisiera compartir con ustedes un punto de vista sobre la escuela. Adelante. Y este punto de vista me permite proponerles situar a la escuela como una entidad que contribuye a la constitución de las capacidades sociales. Es decir, la escuela no determina de manera absoluta las capacidades sociales de estos que son nuestros alumnos. La escuela amalgama sus experiencias con experiencias que ocurren antes y fuera de la escuela y que viven nuestros jóvenes. Decirlo de esta manera es importante para señalar que tenemos una gran diversidad cultural. Nosotros somos educadores de jóvenes, somos educadores de adolescentes, y esa diversidad social entra a la escuela con cada uno de los muchachos, pero también con cada uno de nosotros. En otras palabras, el contexto no está simplemente fuera de la escuela, el contexto entra a la escuela con alumnos y maestros que viven experiencias sociales diversas antes y fuera de la escuela. En ese sentido, entonces, procuramos contribuir a conformar, a lograr ciertas capacidades sociales que son al mismo tiempo individuales y colectivas. ¿Por qué individuales? Porque son capacidades sociales que cristalizan en cada uno de los sujetos que viven con nosotros la experiencia educativa. Y colectivas porque en nuestro trabajo en el aula hay un conjunto de jóvenes, en nuestro caso, que participa de esas experiencias de manera grupal. Insisto en este movimiento individual-colectivo porque el desarrollo de capacidades sociales, de competencias,
las competencias son capacidades sociales, se da siempre este movimiento. Todos nosotros hemos vivido la experiencia de tener algún grupo que nos ha parecido destacado, algún grupo de alumnos. Y también hemos tenido la experiencia de haber tenido algún grupo donde pues se pusieron a prueba nuestros ánimos y nuestra búsqueda para encontrar experiencias apropiadas con los jóvenes. Entonces, en ese sentido, la amalgama individual-colectiva se liga a otras experiencias y acontecimientos que pueden ser incluso drásticos, como los que ocurrieron recientemente a raíz de las lluvias con los jóvenes de Oaxaca, Guerrero en particular, en donde hablar de cambio climático a partir de esa experiencia quizá tenga un impacto mayor cuando se ven las consecuencias de no solamente de los asuntos de carácter climatológico, sino además de la ubicación quizás no la mejor de las viviendas cerca de los cauces. Un siguiente planteamiento es el cambio posible en cada escuela, ahora y aquí. Con eso lo que quiero subrayar, lo que quisiera compartir con ustedes, es plantearnos la posibilidad de cambiar siempre en contextos determinados. Nuestras escuelas presentan diferencias en cuanto a la composición social de los jóvenes. Podemos pensar en el 13 respecto del CET1, es decir, 13 respecto del CET1, tanto en términos de el interés por un ámbito de formación, el área, digamos, de las formaciones de carácter administrativo, económico y demás, respecto de lo que pueden ser el área de físico-matemáticas, de tal suerte que estos cambios que podemos impulsar, hay que tener claro, son cambios que se dan de manera heterogénea dentro de cierto margen, dentro de cierto rango, pero además donde avanzan con ritmos también distintos. Y esto no es necesariamente una falla, cada uno de ustedes sabe que tiene condiciones particulares y que habrá de participar en esta tarea contemplando estas condiciones de tal suerte que los resultados de la formación, no obstante la heterogeneidad y la diversidad, puedan ser equiparables. Las evaluaciones que vivimos en el instituto nos dan una idea del rango en el que podemos ubicar los resultados de la formación cuando nos aportan, por ejemplo, los datos de enlace y nos dicen cómo estamos en conjunto y cuáles son las diferencias entre planteles. Con todo esto quisiera subrayar algo, y es que nuestra tarea nos plantea una intensa relación con las siguientes generaciones. Trabajamos para ello, y hacerlo de esta manera implica un enorme compromiso ético. Es ese compromiso ético, ese trabajar para las siguientes generaciones que nos anima a mejorar lo que hacemos. En nuestro caso, vivimos experiencias formativas no solo en la escuela, acontecimientos sociales diversos, si migramos de alguna entidad federativa para venir al instituto, etcétera, de tal suerte que esas condiciones que vivimos y las lógicas de formación de aquella época hoy tienen que dar paso, han dado paso a otras lógicas para justamente aportar mejores posibilidades, mayores espacios de desarrollo social para nuestros jóvenes, sin menoscabo de las vicisitudes que comportamos actualmente en términos de empleo y vida social. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien. Al plantear que se trata de una relación entre generaciones, quizás podamos abordar la tensión fructífera entre pasado, presente y futuro en el caso de la educación media superior bivalente. Esto es, esa tensión podemos ilustrarla, cada uno puede pensarlo, puede pensar en algún o algunos jóvenes cercanos, todos tenemos jóvenes cercanos y algunos muy cercanos. ¿Cómo vivimos en esta experiencia con estos jóvenes muy cercanos estas tensiones en lo
en cuanto a lo que ocurre ahora en la vida de ellos y lo que ocurrió para nosotros tiempo atrás, pero además pensando en el futuro que van a vivir esos jóvenes más adelante. Plantearlo de esta manera nos permite ubicar, insistiría en eso, esta tensión entre el pasado y el futuro mediada por el presente. Son jóvenes con los que tenemos relación actualmente, son jóvenes que nos permiten contemplar lo que fue nuestro pasado juvenil o adolescente y al mismo tiempo nos permiten preguntarnos sobre el futuro que estos jóvenes de hoy habrán de afrontar en los próximos años. Cambiamos a partir de la tradición, como decía hace un momento, con algunos de ustedes quizá coincida con la década en la que ingresé a trabajar como profesor en el instituto, y en esta tarea, en este trabajo docente, la tensión de cambio mirando hacia el futuro es permanente, la vivimos regularmente, es algo que está en el ejercicio de nuestro oficio como educadores de adolescentes, de jóvenes. La siguiente. En cuanto al presente, quizás tenemos que subrayar algo que han escuchado, estoy seguro, varias veces, en cuanto a que los aprendizajes requieren ser relevantes para los intereses de los jóvenes de ahora y aquí, ante el futuro que se puede vislumbrar. ¿Y qué quiere decir eso? Tratar el tema de la enseñanza, de los procesos que contribuyen a la conformación de capacidades sociales, nos pone ante las ideas que podemos haber compartido, profesado, y la relatividad de lo que fueron certidumbres en el pasado frente a lo que vivimos ahora y el futuro que espera a nuestros jóvenes. En ese sentido, entonces, ustedes están todos los días, estamos muy cerca de las formas de expresión de los intereses de estos jóvenes, formas de expresión que pueden causarnos en ocasiones desconcierto. Pero quiero subrayar el hecho de identificar cómo a partir de esos intereses podemos ampliar el cauce para que lleven a cabo un proceso formativo. Aprendizajes entonces relevantes para los intereses de los jóvenes, pertinentes para la formación profesional técnica de ahora y aquí, ante el futuro que se puede vislumbrar. Las formaciones en el área de comunicaciones, quizás varias décadas atrás contemplaban al telégrafo, que hoy es solo una referencia para algunos muy lejana. De tal suerte que las transformaciones en el mundo del trabajo nos plantean abandonar lo que fueron ciertos aspectos quizás valiosos en su momento y situarlos de ahora. En el mismo sentido, entonces, destacamos aprendizajes necesarios para continuar en la educación superior de ahora y aquí ante el futuro que se pueda vislumbrar. Insisto en este elemento final del enunciado porque tenemos que pensar los cambios en relación con el futuro. Y por supuesto, aprendizajes eficaces para contribuir a la formación de ciudadanos de ahora y aquí ante el futuro que se puede vislumbrar. Este último aspecto es un aspecto que merece la mayor importancia. Formamos ciudadanos. Los jóvenes que transitan por nuestras aulas adquieren una condición particular al cumplir 18 años de edad por las disposiciones que resultan aplicables a partir de ese momento. Entonces, en esta tensión en el presente es plantearnos pues por aprendizajes relevantes para los intereses de ellos, pertinentes para la formación profesional, necesarios para continuar con la educación superior y eficaces para contribuir a la formación de ciudadanos. Sobre este último aspecto quisiera subrayar la importancia de las formas de relación en la escuela, por lo que comunican de manera directa e inmediata a los muchachos, a las muchachas, más allá de los discursos.
las formas de relación entre docentes, las formas de relación entre docentes y alumnos, entre alumnos y autoridades, docentes y padres de familia, etcétera, comunican de manera efectiva cuáles son los elementos de la vida social que la escuela está propagando, más allá de un buen discurso. Eso lo registran los alumnos con una enorme sensibilidad. La siguiente, por favor. Y siendo maestros, esta tensión pasado, presente, futuro nos plantean intervenir en contextos educativos cada vez más plurales y cambiantes. Los bachilleres que en los años 30 o 40 estudiaban en México, en buena medida eran señoritos. Hacer el bachillerato en los años 20 en este país era una posibilidad para un grupo muy reducido de la sociedad. A medida que avanza la escolarización, esa composición se va modificando y actualmente nuestras aulas son lugar de encuentro de muy diversos grupos sociales. Jóvenes que pueden vivir en una familia de padres profesionistas o comerciantes o con actividades, en fin, diversas, de tal suerte que la composición social de los jóvenes en el bachillerato se ha modificado sustancialmente. Una buena parte de nuestros planteles, por ejemplo, atiende a nuestros jóvenes que viven en el Estado de México. Es una proporción muy importante. Y esa proporción importante va a incorporar a la escuela esas experiencias de vida de nuestros muchachos que hacen el tiempo que hacen de su casa a la escuela y viven lo que se vive en ese trayecto. Jóvenes, muchachos y especialmente muchachas. Son los que llegan al aula, son los que llegan a nuestras actividades. Se trata entonces de contemplar nuestra intervención como maestros en contextos cada vez más plurales y al mismo tiempo cambiantes. Y eso no siempre es sencillo. Si nosotros pensamos en nuestros alumnos de hace algunas décadas, podemos encontrar palpablemente diferencias importantes. Y, claro, cómo orientarnos para hacer frente a las actividades de trabajo en el aula frente a esa heterogeneidad, esa diversidad de jóvenes. Bien. Habíamos señalado, habíamos referido hace un momento el tema de los intereses de los alumnos y entonces cómo orientarnos frente a esos variados intereses. Eso que algunos maestros señalan en el sentido de que los jóvenes están atentos a cualquier otra cosa o se distraen con esto y aquello y el hecho de que esto dificulta el trabajo en el aula. De tal manera que tenemos que intervenir en situaciones cada vez más diversas, variantes y al mismo tiempo inesperadas. Todos los días hay acontecimientos en nuestras escuelas. Todos los días pasa algo, todos los días hay algo que comentar. Es una colectividad, son colectividades numerosas, aun cuando tengan 900 alumnos en algún caso, en donde los sucesos diarios son sumamente diversos. Y, claro, elucidar problemas educativos que se revelan cada vez más en su complejidad. Con esto lo que quiero subrayar, me gustaría compartir con ustedes, es que en ocasiones simplificamos los acontecimientos en el aula, le damos una explicación simple y esa explicación simple nos lleva a cierto tipo de intervenciones que seguimos haciendo con resultados magros. A veces hay que detenerse a reflexionar y hacerlo colectivamente, por supuesto, acerca de los problemas que efectivamente se están desarrollando, están teniendo lugar en el aula y todo ello para buscar otras formas de intervención. Ustedes pueden enumerar
las formas de intervención que resultan reiterativas de nuestra parte en ocasiones con pocos resultados. Y ahí no solamente estoy hablando de los alumnos, cualquiera de nosotros que ha sido padre de familia sabe que a veces con los hijos uno entiende que hay formas de intervención poco eficaces y que frente a eso hay que modificar las formas de intervención si lo que queremos es un efecto determinado que no alcanzamos con lo que estamos haciendo. Bien, con todo esto, algo que forma parte de ejercer el oficio de maestro, y es la formación continua. Frente a estos cambios incesantes de la vida social que entran al aula con nuestros alumnos, aparece la cuestión de continuar formándolos. Pero además, yo agregaría, con una dificultad que hay que remontar, porque una buena parte de nosotros venimos de formaciones en el ámbito científico-tecnológico, trabajamos en educación y entonces tenemos que allegarnos formas de elaboración de lo educativo, digamos, explicaciones, argumentos, etcétera, que nos obligan a un esfuerzo particular en el ejercicio de esta tarea, de este oficio. Quisiera subrayar pues que nuestro lugar como maestros nos coloca en esta tensión pasado, presente, futuro, mirando hacia lo que queremos lograr como contribución al desarrollo de capacidades sociales. Adelante, la siguiente, por favor. Las demandas sociales. Esto que se expresa, por ejemplo, como solicitud para ingresar a nuestras escuelas, entre otras cosas. Con elevadas capacidades de trabajar en equipo para resolver problemas y generar innovaciones. Seguramente algunos de ustedes comparten lo que es mirar la experiencia de los hijos que están trabajando y registrar que ellos tienen que atender demandas de desempeño profesional en ciertos aspectos más acentuadas que las que tuvimos nosotros. Hijos nuestros que, por ejemplo, tienen que tener una segunda lengua para mantener el trabajo, o bien que tienen que desarrollar formas de relación más apropiadas porque de lo contrario el riesgo de perderlo se eleva. Insisto entonces, demandas sociales que nos plantean trabajo colaborativo, saber desarrollar un proyecto con colegas, siempre pensamos distinto y eso no nos impide alcanzar acuerdos y transitar de manera conjunta. Demandas sociales también con elevadas capacidades de participación, con compromiso ético en una sociedad democrática. Y quiero subrayar esto destacando el tema de la argumentación como un elemento clave en nuestras formas de relación. Con elevadas capacidades también de comunicación en forma oral o escrita en más de una lengua. Esto es una cuestión clave. Nuestros jóvenes tienen que escribir cada vez más, pero sobre todo cada vez mejor, y ellos podrán hacerlo en la medida que también nosotros hagamos un esfuerzo en la misma dirección, escribir más y hacerlo cada vez mejor. Y por supuesto elevadas capacidades de discernimiento, comprensión y aplicación de información diversa. Lo he reiterado, me disculpo si resulta un exceso ahora. De poco nos sirve sabernos la tabla periódica, como seguramente algunos de ustedes y yo lo hicimos, si no comprendemos como categoría el concepto de estructura atómica. Es decir, actualmente se cede el paso a la capacidad de discernimiento frente a lo que para nosotros fue, por ejemplo, la consigna de aprender de memoria una definición, una clasificación, etc. Hoy las definiciones y las clasificaciones habrá que encontrarlas en los textos de referencia y lo que importa es discernirlas, elucidarlas. Es un reto para todos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, antes. Y con todo esto aparece el tema de los saberes. ¿Qué es un saber? ¿Qué es el saber?
El saber es una articulación significante. ¿Y qué quiere decir eso que suena en chino? Yo voy a decir una palabra y dejaremos que esa palabra, que va a ser un significante, produzca su efecto de significación para cada uno de nosotros. Yo puedo decir, por ejemplo, hermano. Y cada uno de nosotros, a partir de ese significante, produce una significación. ¿Sí? Articula. Puedo decir padre, abuela. Pero bueno, acercándonos a lo nuestro, como tarea de enseñanza, yo puedo decir homeostasis, o puedo decir enlace químico, o puedo decir energía, o puedo decir diagnóstico del funcionamiento de un equipo de refrigeración. Así como hijo, padre, hermano produce un efecto de significación, si yo enuncio una categoría de un ámbito disciplinario, tecnológico, en fin, esa categoría produce un efecto. De tal suerte que hoy los abordajes de los saberes son abordajes que suelen denominarse categoriales para elucidar información y problemas de complejidad creciente y valorar las formas de resolverlos e innovar. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hoy tenemos mayores exigencias sobre una comprensión más rigurosa, más fina de las categorías que organizan el ámbito en el que intervenimos, sea científico, tecnológico, etcétera, de tal manera que esto nos permita al mismo tiempo abordar esta dimensión con los jóvenes. Conocí a una persona, fue un investigador, él falleció, un físico mexicano, tenía 40 años trabajando, y un día comenta que el concepto de masa es un concepto muy complejo, que él se había dado cuenta a lo largo de esos 40 años de trabajar como físico, que era un concepto que iba articulando cada vez más, cada vez mejor, por sus implicaciones en, no solo en lo que sería la física newtoniana, sino sobre todo la no newtoniana, la relativista. Y entonces, este concepto, que parece muy simple, que podemos clausurar con una definición, implicaba para este hombre una elaboración. Y lo comparto con ustedes porque a mí me sorprendió la expresión. Pero igual nos puede suceder a cualquiera de nosotros advertir, por ejemplo, que en relación con la mecánica ondulatoria, hablando de química, hay asuntos que todavía nos permiten afinar, precisar la comprensión categorial, por ejemplo, de esto que hemos mencionado como estructura o enlace. Estos saberes, pues, pueden identificarse en términos categoriales o conceptuales, procedimentales, que se refieren a métodos y procedimientos para llevar a cabo una tarea. Y puedo decir, si un chico tiene frente a sí un automóvil con un desperfecto, lleva a cabo un procedimiento, si el desperfecto lo ubica en el motor, para hacer un diagnóstico. Hay un método que le permite ubicar la falla para resolverla, ¿sí? Un joven que trabaja en el ámbito administrativo lleva a cabo un procedimiento, por ejemplo, para efectuar una conclusión sobre los ingresos de una entidad y la forma en la que se están aplicando los recursos. Lo que interesa aquí es subrayar que además de lo categorial, hay una dimensión procedimental en la que trabajamos con nuestros jóvenes y todos lo saben. Y si no, ahí están los laboratorios, ahí están los talleres y ahí están las secuencias de trabajo, en el caso de las matemáticas, para articular la comprensión de categorías diversas. Por último, diríamos lo que se denominan saberes sociales, para desplegar formas de relación social y de comunicación necesarias
para el trabajo colaborativo y las mejores relaciones. Entonces, con esto lo que quisiera plantear es distinguir tres tipos de saberes en una primera aproximación. Sé que hay otras clasificaciones, ahí está la de Edgar Morin, publicada por la UNESCO, que se llama Los 7 saberes. Me interesa dejarlo en 3. Yo podría mostrar que esta otra amplitud puede ubicarse en esto. ¿Por qué detenernos en el tema de los saberes? Porque actualmente, para desarrollar estas capacidades de discernimiento, es conveniente tener claro cuáles son los saberes relevantes en relación con los cuales los jóvenes tienen que desplegar nuevas posibilidades. Adelante, por favor. Detengámonos un momento en esto que nos repite Sergio, la persona que frecuentemente está al frente de los protocolos, las presentaciones, cuando nos dicen los alumnos razón de ser del IPN. Y esto hay que llevarlo a la práctica. En el mismo sentido, señalar que el modelo educativo institucional está centrado en el alumno. Y creo que sobre eso todavía tenemos que extraer más conclusiones. ¿Qué implica tener una propuesta centrada en el alumno? La siguiente, por favor. La siguiente. Hemos vivido en la última década una serie de cambios en la educación media superior en todo el país, en las distintas instituciones. Y estos cambios no son ajenos a la dinámica demográfica que actualmente sitúa a la población entre 15 y 30 en los valores más altos que tendrá en la historia de México. Enseguida iniciará la declinación. Y se trata pues de cambios en la educación media superior de nuestro país orientados a desarrollar esos aprendizajes que se advierten necesarios para hacer frente al futuro. Y el Instituto está ahí con su propuesta implementada a partir de 2008. Pero adelante, la siguiente. Es conveniente intentar por lo menos una ubicación general de nuestra posición en el mundo de la educación media superior en México. Podríamos decir que las opciones de bachillerato identificamos lo que llamaríamos monovalente disciplinar, que están en las preparatorias generales de una buena parte de universidades que dedican todo el tiempo a abordajes predominantemente disciplinares. Las bivalentes, con estructuras curriculares híbridas. ¿Qué quiere decir una estructura curricular híbrida? Es una estructura curricular que tiene una vertiente disciplinar, matemáticas, física, química, etcétera, etcétera, y una vertiente profesional que aborda aspectos de diversos ámbitos de la formación técnica, 55 carreras. Y ahí tenemos que el Colegio de Bachilleres, los centros de estudios de bachillerato y las instituciones que tienen registro de validez oficial de la SEP han incorporado la formación profesional en una proporción de un 20% de sus programas. Son formaciones en donde predominan sobre todo los aspectos del ámbito informático y de la administración. Enseguida estamos nosotros con el 70-30, 70 la vertiente disciplinar, 30% aproximadamente la vertiente profesional. Después el bachillerato tecnológico, ahí están CETIS, CEBETIS, agropecuarias, ciencias del mar, los CECITES estatales, que son entidades descentralizadas, con un 60-40, pero a eso se están incorporando otras entidades. La Universidad de Guadalajara y la Autónoma de Nuevo León incorporan a sus formaciones ya en el nivel medio superior una vertiente profesional, y por supuesto, por último, el CONALEP con un 50%, CONALEP que ahora tiene una vertiente disciplinar aproximadamente en esa proporción. Terminaríamos con las formaciones profesionales en centros de formación para el trabajo, los ECATIS, los ICATES, los estatales, en donde obviamente es 100% profesional. Lo que interesa es mostrar esa gama, ubicarnos en esa gama y señalar que todos se están moviendo igual que nosotros. En todos lados hay un trabajo
de innovación, de evaluación de los cambios y ajuste de los cambios para responder mejor a los nuevos requerimientos. Entonces, el país, en términos del ámbito de la educación media superior, se está moviendo y participamos de ese movimiento. Queremos hacerlo siempre de manera muy destacada. La siguiente, por favor. La siguiente. Adelante. Quisiera destacar un abordaje de nuestro modelo con 3 elementos distintivos. El desarrollo de competencias. El término competencias es un término polisémico. ¿Qué quiere decir? Es un término que puede llevar a formulaciones diversas y tenemos que orientarnos en ese mundo de formulaciones diversas. Quiero subrayar con ustedes primero que el desarrollo de competencias implica desarrollar capacidades sociales de transformación de la realidad. Y pongo un ejemplo. Como lo he dicho otras veces, la competencia es la capacidad de materializar saberes, de objetivarlos. Aquí estamos en un recinto que es una prueba de la capacidad de objetivar saberes por parte de un ingeniero civil, arquitectos, maestros de obra. Este instrumento que permite que la voz se amplifique es saber objetivado. Aquí está materializado saber asociado a la producción de los componentes, de los elementos que permiten a este aparato funcionar. ¿Por qué lo planteamos así? Porque la propuesta es que la escuela contribuya cada vez más y sobre todo mejor al desarrollo de estas capacidades para transformar la realidad social. Y en ese punto el ejemplo evidente está en nuestras formaciones tecnológicas, en nuestras carreras, porque el propósito es que los jóvenes tengan la capacidad de llevar a cabo transformaciones que permitan que un equipo de refrigeración que no funciona, funcione, y que un automóvil que no funciona, funcione, y que se pueda instalar un sistema para la administración de una entidad tal o cual, o bien que pueda realizarse un análisis clínico, un análisis químico, etc. Entonces, esto no nos es ajeno, no es un asunto de contemplación del saber, cosa que se puede hacer y está muy bien, pero en este caso es poner el énfasis en esas capacidades y la capacidad de intervenir sobre la realidad. Segundo, centrado en el aprendizaje mediante estrategias didácticas para la generación de aprendizajes significativos. ¿Y qué quiere decir eso? Yo les proponía que escucharan algunos significantes. Padre, hermano, etcétera, y eso produjo una significación en cada uno de ustedes. Muy bien. En relación con esos mismos significantes, cualquiera de nosotros podrá ubicar alguna experiencia muy intensa, que le hizo comprender algo, por ejemplo, respecto de esto que contamos todos de una manera o de otra, que es la relación con el Padre. Puede haber un acontecimiento que haya producido un efecto tal, una significación, de tal suerte que esto deja una huella. Y cuando lo decimos de esta manera, para trasladarnos al ámbito de la vida en la escuela, ¿cuáles son esos aprendizajes que producen ese efecto en los jóvenes, abordando los aspectos de carácter disciplinario? ¿Sí? El asunto, los abordajes de la biología y cuestiones de medio ambiente. Por último, una tercera dimensión es una estructura curricular bivalente, porque tiene una vertiente disciplinar y profesional ad hoc, o sea, adecuada, apropiada, para desarrollar competencias bajo una propuesta centrada en el aprendizaje. La siguiente. Bien. Tenemos entonces esas 3 dimensiones y el punto es que esas 3 dimensiones tienen que articularse de manera coherente. Por una parte, el desarrollo de competencias con propuestas centradas en el aprendizaje mediante una estructura curricular apropiada.
¿Cómo logramos que estas tres dimensiones se articulen de mejor manera para producir resultados más apropiados? Al presentarlo de este modo, ponemos sobre la mesa las lógicas de construcción de programas que hemos conocido y también, junto con ello, plantear que esas lógicas se han modificado para desarrollar competencias. Pongo un ejemplo. En algún momento, el contenido de un programa podía resolverse teniendo como referencia el índice de un libro de texto. Tenemos el programa, un texto X, y el texto X pasaba a definir los contenidos de nuestro texto. Listo. Podía ser el texto X o el texto Y. El punto era si esa referencia sobre los saberes era la más apropiada para desarrollar las capacidades que nos interesaban. Cualquiera de nosotros que estudió ingeniería recordará que teníamos una serie que se llamaba el Chance, sobre la cual había que hacer N ejercicios de manera reiterativa. Tardó tiempo en hacerse ver que los ejercicios reiterativos no necesariamente abonaban a la mayor comprensión, en la medida que la estructura de los problemas que se presentaban implicaban una suerte de discernimiento sobre qué fórmula aplicar para resolver, más allá de la comprensión de lo que pudiera estar sucediendo. En el mismo sentido, entonces, todos nosotros elaboramos y conocemos las cartas descriptivas, todos nosotros. En los años 70, en el país, se adoptó la propuesta que denominamos sistematización de la enseñanza como la lógica de construcción de esa guía de trabajo de los maestros. Todos las conocemos. Ahí decían objetivos, había una taxonomía. Algunos de nosotros preguntamos, ¿y cómo determinaron esa taxonomía, que es una suerte de escalerita sobre conocimientos, habilidades y actitudes? Pues esa escalerita no tiene mayor sustento, solo que si a nosotros nos la propusieron de una cierta manera, la adoptamos porque nos pareció que tenía alguna lógica y así escribimos objetivos. Pero resulta que trabajando con los chicos nos dábamos cuenta que en ocasiones un jovencito podía transitar del primer escalón al tercero o al cuarto sin pasar por el segundo y el tercero. Entonces la lógica de construcción no era necesariamente eso. O en un segundo evaluación parcial, el joven nos mostraba que había logrado aprendizajes que quizás en la primera no alcanzaba. Entonces, venimos de propuestas centradas en la enseñanza y tenemos que transitar a propuestas centradas en el aprendizaje, y ese cambio, esa transición, ese pasaje implica acompañamiento y trabajo colectivo. No es fácil el tránsito porque las lógicas de construcción son distintas. Interesa entonces subrayar que queremos desarrollar competencias para acrecentar las capacidades de transformación de la propia dinámica de vida social de nuestros jóvenes, con propuestas centradas en el aprendizaje y a partir de una estructura que facilite ese desarrollo de competencias y esas estrategias, porque podríamos tener una estructura que nos planteara dificultades de tal suerte que tenemos 3 dimensiones y algunos problemas, podemos tener algunos problemas de articulación. Interesa entonces señalar que, a diferencia de lo que hicimos durante muchos años, yo lo viví, modificábamos estructuras o programas bajo la lógica de los objetivos de enseñanza-aprendizaje y con una carta descriptiva. ¿Se acuerdan que la carta descriptiva nos decía los contenidos, las actividades, el tiempo, los materiales y demás? Muy bien.
¿Qué hacemos cuando tenemos una enorme diversidad sociocultural en el aula y aquello que se supone que debe ser bien aprendido con la actividad X en el tiempo Y, resulta que no se logra? Porque los jóvenes no aprenden de la misma manera y no aprenden con el mismo ritmo. Frente a la diversidad sociocultural del país, tenemos que adoptar enfoques educativos que correspondan con esa diversidad para desarrollar capacidades. Y eso, bueno, nos tiene trabajando ahora. La siguiente. Consolidar con calidad el MEI implica una construcción colectiva de los cambios, y este conjunto que ahora nos reunimos participa de esa tarea y tiene que hacerlo mediante estrategias que afirman las capacidades de innovación de los maestros, centradas en el aprendizaje de los maestros y para alcanzar la generación de propuestas. En otras palabras, yo aquí me estoy echando un rollo, pero esto es solamente el comienzo, porque hay que desarrollar experiencias centradas en el aprendizaje de los maestros para producir propuestas centradas en el aprendizaje de los alumnos. Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente intentar ante ustedes, cosa que para mí es un desafío, ubicar el contexto del trabajo que llevaremos a cabo. Además, el enfoque de los aprendizajes significativos para el desarrollo de competencias de los alumnos, los saberes y las experiencias de aprendizaje. Y me detengo en este punto. ¿Cuáles son las experiencias que permiten a los jóvenes articular, alcanzar ciertos aprendizajes? La respuesta es muy variadas, depende de los jóvenes. Hay jóvenes que pueden articular fácilmente, por ejemplo, una elaboración conceptual, no tienen problema con eso. Y hay jóvenes que requieren hacer un rodeo y hacer un trabajo procedimental y volver sobre las articulaciones conceptuales. ¿Qué hacemos con esas diferencias al interior del aula? ¿Cómo es que podemos generar experiencias de trabajo que permitan que esa diversidad social encuentre sus causas para articular las capacidades, las competencias que interesa desarrollar? Bien, el diplomado pues es un espacio de construcción de cambios de los autores, por parte de los autores de las prácticas, y ellos son ustedes, los maestros. Transitar a esta propuesta implica dejar ciertos referentes, y ahorita voy a poner un ejemplo, para poder articular nuevos referentes en esta construcción. Y lo que quiero comentar es lo siguiente. Perdí la diapositiva, pero se las narro porque era muy elocuente. Era una fotografía que mostraba la última carreta de una empresa alemana que fabricaba carruajes. Entonces estaba la carreta y los caballos adelante. Y la foto, lo que se había grabado, como el primer motor de combustión interna que esa empresa que hacía carretas empezaba a fabricar. Era impresionante porque la diferencia es que el auto nada más no tenía caballos enfrente, pero las ruedas eran ruedas de carreta y las salpicaderas eran las salpicaderas de una carreta y era una carreta con motor. Si nosotros pensamos, tratándose del ejemplo alemán, que es el quesito, no quesito de queso, el quesito ahora comento. ¿Saben cómo es esto de andar poniéndose en público? Les pasa a todos ustedes diario, igual que a mí con sus alumnos. Ustedes no son mis alumnos. Si nosotros contemplamos este ejemplo y pensamos lo que es ahora un Audi o un Mercedes y vemos lo que era aquello con lo que tenemos ahora, la diferencia es evidente. Con esto me interesa subrayar el tema de que los cambios implican aproximaciones sucesivas. Porque las cosas no siempre se entienden a la primera, ¿sí? Porque tenemos modos de razonamiento y se nos está planteando algo
que puede causarnos un conflicto. Alguien que llegara a ese primer vehículo de combustión interna, no lo duden, podría llegar cargando paja, porque le podría resultar inconcebible que algo que se mueve no tenga con qué, ¿sí? Entonces, en esta tarea que llevamos a cabo, frecuentemente nosotros mismos estamos sometidos a esta tensión, esa que ustedes han vivido, que hemos vivido con los alumnos, cuando no encontramos la experiencia que pueda darle fluidez al trabajo en el aula y el logro de ciertos aprendizajes. Más todavía, todos sabemos en nuestros programas en dónde hay tropezones, dónde están las dificultades. Y hay que detenernos en esas dificultades, porque el primer asunto es elucidar, discernir cuál es el problema. Nada más difícil de resolver que un problema mal planteado. En ocasiones creemos que el problema, nosotros creemos que el problema está en un sitio, pero el único que puede saber dónde está el problema es el alumno. Y tenemos que trabajar con él para ubicar con él el problema. Tenemos experiencias muy valiosas de esta naturaleza en el instituto. Tenemos colegas, por ejemplo, que trabajan en CIME Zacatenco con los chicos que tienen mayores problemas de escolaridad, los más graves, los más complicados, están trabajando con ellos y tenemos un proyecto piloto, están encontrando esos asuntos y los chicos están empezando a dar buenos resultados. Es decir, ellos me decían en algún momento, decían, es que nos gusta trabajar con los que nadie quiere. Y hemos demostrado que esos muchachos tienen capacidad de salir adelante. La cosa es cómo trabajar con ellos, cómo generar dinámicas, experiencias de aprendizaje para que puedan continuar. Dicho esto, recordemos que recibimos a los chicos que tienen de los mejores resultados en el examen de Comipems. Entre la UNAM y nosotros tenemos a los jóvenes con el rango de aciertos más altos. Otras instituciones del área metropolitana no están en esa situación. Ustedes deben conocer, o ustedes mismos podrán ver, si trabajan en una de estas instituciones, la diferencia. No obstante, perdemos al 40%. Y lo perdemos porque no concluyen. No sabemos si después lo harán o continuarán en otra institución, pero con esas capacidades que aparentemente al menos nos dicen que tienen un potencial para hacer una buena trayectoria escolar, necesitamos reducir las pérdidas, porque son pérdidas sociales, porque el costo del abandono es muy alto. Intentamos que los cambios por los que cursaremos, que llevaremos a cabo, son cambios que deben permitirnos elevar la calidad de los aprendizajes y favorecer que una mayor proporción pueda concluir los estudios. En otras palabras, se trata de mejorar la calidad al tiempo que desarrollar nuevas estrategias para la tarea docente. La siguiente, por favor. Creo que ya se fue. Bueno. Iniciamos la travesía. Es una propuesta en la que se contemplan dimensiones distintas, las que he intentado compartir con ustedes, en su articulación. De poco nos sirve tener, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de poco nos sirven los relámpagos en la noche. No sabemos a qué horas van a iluminar, no sabemos cuánto tiempo ni por dónde. ¿Sí? Es mejor una linternita y más aún un sistema de luminarias que nos permita mirar el camino colectivamente. Podemos tener hallazgos, son valiosos, los vamos a compartir, pero consideramos que esos hallazgos primero requieren un mayor espacio para aprovecharse y al mismo tiempo una construcción colectiva. Sería por mi parte la propuesta de contexto para ubicar
la tarea que llevaremos a cabo a partir de experiencias de trabajo centradas en el aprendizaje de los maestros para producir propuestas centradas en el aprendizaje de los alumnos. Muchas gracias.